En 1766, un impresor de Londres llamado John Spilsbury tuvo una curiosa idea. Cogió el mundo y lo cortó. El mapa diseccionado de Spilsbury fue el primer rompecabezas del mundo. A mediados del siglo XVIII, quitando o poniendo las pocas piezas que faltaban, el mundo había sido descubierto. Ahora, con el mundo a su disposición, los británicos georgianos viajarían bajo tierra y sobre ella, a través de océanos y continentes, para descubrir la riqueza que alimentaría una revolución. Esta revolución daría lugar al mundo material moderno y empezó en un lugar muy peculiar, en las mesas de té de la Inglaterra georgiana. ¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros? El mundo material. A principios del siglo XVIII, los británicos se habían vuelto, muy materialistas. Ansiaban productos exóticos, azúcar, porcelana, algodón fino, pero era el té lo que particularmente les apetecía. Esta antigua infusión china apareció por primera vez en las mesas británicas en 1657. A la gente con gusto de mediados del siglo XVIII nada le apetecía más que sorber esta importación oriental endulzada con azúcar caribeño. Lo bebían en la mejor porcelana china y vestidos con algodones de la India, incluso con calicós y telas de chins. Esto era la buena vida y todo el mundo quería un sorbo. Cómo este sueño se hizo realidad es una de las más fascinantes aventuras de la historia británica. Fue una aventura animada por la búsqueda de riqueza y empieza bajo tierra con la riqueza mineral escondida en lo profundo de la tierra, de la cual lo más importante es el hierro. El hierro sale del suelo como mineral de hierro. Aquí tengo un trozo. El caso es que para hacer hierro con esto uno tiene que fundirlo, es decir, calentarlo a muy alta temperatura para quitarle el oxígeno que contiene. Los herreros usaban carbón vegetal, pero en el siglo XVIII se estaba agotando. Probaron con carbón, pero el carbón contiene sulfuro que al calentarse con el mineral de hierro hace que el metal resultante sea quebradizo y sin utilidad. Parecía que el carbón no era la solución, pero un hombre creyó que sí. Tuvo la idea acertada en el lugar adecuado. Aquí, en Coalbrookdale, en Shropshire, se pueden encontrar el mineral de hierro y el carbón con mucha proximidad. Y esto es exactamente lo que el maestro herrero cuáquero Abraham Davy estaba buscando. Con esto supo poner los cimientos del mundo material moderno. Esto es coque, que esencialmente es carbón procesado para quitar el sulfuro. Ahora bien, en 1709, Abraham Davy tuvo una brillante idea. Efectivamente, utilizar coque para fundir hierro. Hoy utilizamos hierro reciclado y piedra caliza. Al principio hubiera sido o hierro o piedra caliza. El hierro se ha estado calentando en el horno a una temperatura muy elevada y Nigel está a punto de destaparlo y el hierro fundido saldrá borboteando hacia afuera. Aquí está. Ahora tengo que ponerme bien atrás. Esto es un molde cerdo en el que se formó el cerdo de hierro. Lo llaman cerdo por una razón muy sencilla. Se parece bastante a una cerda con cerdos pequeños alimentándose de ella. Bueno, el cerdo de hierro se ha enfriado. Aquí está. Voy a sacarlo de su molde de arena. Y aquí está. Hierro bueno, fuerte, utilizable, justo como lo habría hecho Abraham Davy. El hierro fundido con coque de Davy se convertía en cazos y sartenes resistentes y baratos para todos.
Las nuevas técnicas mejoraron la calidad y redujeron el coste del hierro. En 50 años, Coalbrookdale llegó a ser uno de los lugares más industrializados de la Tierra. Inglaterra se volvió de hierro y nadie estaba más loco por el hierro que John Wilkinson, el loco del hierro. Fue uno de los propietarios fundadores de Broseley, cerca de Coalbrookdale. En realidad, si algo se podía hacer de hierro, el loco del hierro lo hacía. Tuvo un papel clave en la construcción del primer puente de hierro y construyó vías de tren de hierro, barcos de hierro, incluso edificios de hierro. La gente le veía como un soñador. Se equivocaba. Los maestros herreros del siglo XVIII como Wilkinson y Davy pusieron los cimientos de nuestro mundo metálico moderno. Más metal significaba más minerales y extraerlos estaba resultando un problema. Gran parte de la riqueza mineral de Inglaterra se halla en lo profundo de la tierra, en minas continuamente inundadas, como esta mina de estaño en Cornualles. Y aquí está el problema: el agua. Para llegar al cobre, al estaño, al plomo o al carbón, esta agua tuvo que ser retirada. Irónicamente, la mejor solución a este problema de las inundaciones resultó ser el agua. En 1712, Thomas Newcomen, un ferretero de Dartmouth, lanzó una maravillosa máquina nueva. El primer motor atmosférico de Newcomen fue instalado cerca de esta moderna reconstrucción en Dudley, en los Midlands occidentales. Se llamó motor atmosférico porque utilizaba la presión de la atmósfera para crear energía y movimiento. Este modelo muestra los principios por los cuales el motor funcionaba, de manera bastante básica. Este tarro de cristal representa el cilindro y esta jeringa de aquí, el pistón, el verdadero motor. El pistón está dentro del cilindro, pero para nuestro objetivo está aparte. Ahora llenamos el tarro con vapor. Al no ser de hierro fundido, sino de cristal, podemos ver cómo entra el vapor y parece que va bastante bien. Cerramos el tarro de forma que el vapor quede encerrado dentro. Bien, ahora voy a rociar el tarro con agua fría. El vapor que hay dentro se ha condensado. Ahora el vapor condensado ocupa menos espacio que el vapor, de forma que se ha creado un vacío parcial dentro del cilindro. Este vacío produce una presión atmosférica que empuja el pistón hasta arriba. Aquí se para, casi forzado, por la presión atmosférica del exterior. Así es como esta increíble máquina usaba agua y calor para crear movimiento y energía. Casi fantástico para la época. Esta es la parte alta de la caldera, calentada con carbón para producir vapor. El vapor llega hasta aquí y a través de esta conexión entra en el gran cilindro de metal aquí arriba, el equivalente de nuestro tarro de cristal. También en la base del cilindro se puede ver cómo se inyecta el agua fría por ese tubo de ahí, que condensa el vapor dentro del cilindro. El pistón baja, tira del enorme extremo de la viga hacia abajo. Esa es la acción que hace funcionar la bomba, sacando el agua de la profundidad de la mina. Es algo realmente increíble. El motor Newcomen es realmente una magnífica pieza, absolutamente pionera, uno de los inventos más importantes de la historia del hombre. Fue una nueva fuente de energía. Hizo que fuera posible tener acceso a estos minerales, estaño y carbón, inundados en lo profundo de la Tierra. Casi se puede afirmar que sin este motor la revolución industrial nunca hubiera existido. El vapor bombeaba las minas y llegaría a impulsar las fábricas de Inglaterra. Pero todo este vapor necesitaba, adivinadlo, carbón.
Y aun sabiendo dónde buscarlos, seguía siendo un asunto de querer y no poder. William Smith era un topógrafo de canales cuya pasión eran los fósiles. Mientras estudiaba la tierra a través de la cual pasaría el canal, Smith advirtió extraños dibujos en las rocas. Fue quizás la fascinación de Smith por los fósiles lo que le llevó a descuidar su trabajo como topógrafo. De todas formas, en 1799 fue despedido y acabó en la prisión de deudores. Al mismo tiempo, sus ideas sobre la formación de las rocas fueron despreciadas y su mujer se volvió loca. Todo esto basta para que uno se vuelva loco. Smith se refugió aquí, en Scarborough, en la costa norte de Yorkshire. Era el lugar perfecto para satisfacer su pasión y demostrar que tenía razón. Estos acantilados en las afueras de Scarborough son una maravillosa ilustración de las ideas geológicas de Smith. Observad que están claramente formadas por unas capas horizontales que Smith y sus colegas geólogos llamaron estratos. Y cada capa contiene fósiles como esta interesante amonita, una especie de calamar primitivo. Ahora bien, Smith observó que este tipo de fósil, esta amonita, solo aparecía en una capa, un estrato, ni en la capa de arriba ni en la capa de abajo. Siguió mirando y encontró en niveles más altos diferentes tipos de fósiles de amonita bastante diferentes. Cambiaban. Estaba claro que esos estratos se habían ido moviendo de abajo a arriba durante un largo periodo de tiempo. Esto ahora nos parece evidente, pero era una idea nueva. El trabajo de Smith proporcionó la primera evidencia científica de que el mundo se había creado durante millones de años. Y no era algo solo de interés abstracto. Smith reconoció que si las capas, los estratos, siempre aparecen en el mismo orden, entonces era bastante posible predecir lo que hay en la profundidad de la Tierra. Para demostrar su teoría, Smith decidió exponer los fósiles en secuencia cronológica. En 1829 se construyó un museo, el Rotonda, con esa finalidad. Aquí, en el Paseo Marítimo de Scarborough. Hoy, el Rotonda alberga una colección de historia local, pero en la época de Smith esto hubiera sido como caminar a través de las eras geológicas. Aquí abajo estaban expuestos los primeros fósiles de una capa deltaica de 165 millones de años. De aquí, en el medio, los fósiles de arcilla de Oxford de 160 millones de años. Y justo aquí, en lo alto, había fósiles de los oolitos de Hambledon de solo 155 millones de años. Y alrededor de todo el Rotonda podéis ver este espléndido friso diseñado por el sobrino de Smith. Muestra los estratos y las capas del tipo que hemos visto en los acantilados del exterior. Y este es el legado de los estratos de William Smith. Un proyecto que empezó abriendo canales acabó con una nueva visión del mundo. En 1815 publicó este estudio geológico de Inglaterra y Gales. Es el primer mapa geológico del mundo. Y con este mapa era posible predecir dónde yacía la riqueza mineral bajo tierra. Es muy conmovedor. Ese hombre trabajando solo, sin recursos, creó una clave para acceder a la riqueza del mundo. Resulta increíble. No es muy diferente del mapa geológico actual de Inglaterra. De hecho, el sistema de Smith es utilizado todavía hoy, tanto para encontrar petróleo en Texas como minerales en Marte. Pero a pesar del enorme esfuerzo de hombres como Davy, Newcomen y Smith, había cosas, como el té y el algodón, que nunca podrían ser cultivadas, producidas o encontradas en suelo británico. Era el momento de buscar en otra parte, el momento de encontrar la pieza que faltaba. Para los geógrafos georgianos, esa pieza que faltaba era el continente del sur. Algunos creían que para equilibrar la Tierra en el norte y evitar que el mundo cayera, tenía que haber un enorme continente en el sur.
El 25 de agosto de 1768, un marinero de barcos de carbón de Whitby zarpó en un viaje que cambiaría el mundo. La misión del capitán James Cook era hacer una importante observación astronómica el 3 de junio de 1769 desde la isla de Tahití al sur del Pacífico. Se esperaba que observando el paso de Venus por delante del Sol, sería posible medir la distancia del Sol a la Tierra. Pero había otra agenda secreta. Instrucciones secretas del almirantazgo ordenaron a Cook que zarpara en busca del legendario continente del sur. Esta fue una misión materialista. Su objetivo, nuevas colonias, mercancías, mercados. Cook no pudo encontrar el continente del sur. De hecho, él estaba convencido de que no existía. En cambio, navegó hacia Nueva Zelanda y la costa no visitada del este de Australia. El 19 de abril de 1770 se avistó tierra. Mientras Cook inspeccionaba la costa, el botánico Joseph Banks registró la vida de plantas y animales en la costa. Tan rica era la vida que encontró aquí que la llamó Botany Bay. Estos dibujos nos muestran algunas de las cosas que vieron. Esta extraña planta peluda era bastante nueva, se llama Banksia, como Banks, claro. Y este dibujo es una fugaz visión de un canguro. Banks estaba particularmente fascinado por las plantas, que consideraba que tendrían una aplicación práctica o económica al volver a casa. Por ejemplo, este lino de Nueva Zelanda, que los maoríes usaban para hacer cestas, es ahora una planta corriente de jardín. O más aún, el eucalipto es ahora utilizado para todo, desde jabón a papel celo. La travesía de Cook puso las piezas que faltaban en el mapa del mundo. Eso marcó el fin de la era de los descubrimientos, y para los pueblos nativos que encontró fue el fin del mundo tal como lo conocían. También sembró las semillas de la moderna economía global. Y fue Banks, el botánico de a bordo, quien ayudó a esta economía a florecer. A su regreso se convirtió en el primer director no oficial del Jardín Botánico del Rey en Kew. He venido a Kew para conocer a un historiador de plantas, el Dr. Toby Musgrave. Toby, ¿qué hizo Banks aquí en realidad? Lo que hizo fue ver los beneficios económicos de instalar plantaciones. El Imperio Británico se estaba expandiendo. Teníamos todas esas colonias, así que dijo, ¿por qué no ponemos plantaciones en todas esas colonias? Cogemos las plantas de A y las trasladamos a B y podemos ganar mucho dinero. Esto realmente era una gran idea. Así que él vio todo el potencial del imperio como un lugar adecuado para recoger y cuidar plantas. Envió a grupos de hombres llamados los cazadores de plantas, esos charlados que dieron la vuelta al mundo, Norteamérica, Sudamérica, Australia, y volvieron con todas estas plantas. Algunas son muy bonitas, son plantas de jardín, como los geranios, que son estupendos, son sudafricanos. Tenemos cosas como la cola de macaco, que vino de Chile. Una de las áreas en las que Banks veía un gran potencial era el té, esta planta de aquí. Ah, esta de aquí. El té en esa época era una mercancía muy valiosa. China tenía el monopolio, así que la gente de aquí lo adulteraba con hierro. Lo rellenaban con caca de oveja y toda clase de pequeñas porquerías. ¿En serio? Sí, sabía fatal, seguro. Pero eso es porque al ser tan valioso aumentaban el peso, probablemente. Era como un truco. Totalmente. Así que Banks dijo, bueno, ¿por qué no quitamos al hombre del medio? Hay que conseguir té y cultivarlo nosotros. No pudo conseguirlo en China, pero llegó a conseguir algunas plantas de la India. En 1850 montó una industria de té en la India. Así que toda esta maravillosa especie de belleza al final se mueve por el comercio. Oro verde. Oro verde, sí. Pero el cultivo más rentable de todos no era verde, era blanco, algodón. Cultivando algodón en plantaciones coloniales, utilizando el trabajo de esclavos, este lujo exótico pasaría a ser un básico de todos los días. Desde América y las Indias occidentales, el algodón se llevaba a Liverpool y a través de un canal a molinos como el de Quarry Bank, cerca de Style. Quarry Bank es ahora un museo y Val Bryan es su experta en historia textil.
Esto es algodón en su estado natural, ¿verdad? Son las bolas de algodón de donde se cogen para tener este algodón rústico. Y cuando el algodón apareció, realmente no sabíamos cómo prepararlo, así que lo tratábamos igual que la lana. De ahí viene la expresión lana de algodón. Lana de algodón, sí, claro. El algodón se cogía y se hilaba formando un hilo largo y fino. Para tejer la tela, luego se ponía en una lanzadera y se lanzaba por delante y por detrás entre el hilo ensartado en el telar. Pero tejer era un trabajo incómodo. El tejedor necesitaba unos brazos largos para lanzar y recoger la lanzadera a través de la extensa pieza de material. Y este es el problema, básicamente. Así es, se cae al suelo porque tus brazos no son bastante largos. En 1733, un tejedor llamado John Kay sacó una patente de un aparato que tendría resultados espectaculares. En lugar de lanzar la lanzadera a mano, Kay puso la lanzadera en una caja. Cuando el tejedor tiraba de un palo, un martillo golpeaba la lanzadera a través de los hilos. Se llamó la lanzadera voladora. Y esto, por supuesto, es, en teoría, mucho más rápido, ¿verdad? Sí, lo es. Sí, incluso un aficionado como yo podría comprender que esto es un avance enorme. La lanzadera voladora es absolutamente increíble. Pero mientras los hombres tejían más tela, las mujeres no podían seguir el ritmo. Afortunadamente para ellas, en 1764, otro tejedor llamado James Hargreaves se dio cuenta de que una rueda podía estar unida a varios usos. La llamó Spinning Jenny, que era como la máquina de hilar. La legendaria Spinning Jenny. Nunca imaginé que vería una en realidad. Quiero decir, una máquina para producción masiva de hilo, ¿es eso, verdad? Sí, porque ahora tienes a una persona hilando 16 hilos. Y seguramente esto se iba ampliando uniformemente. Podían ser 20, 40 o 60. Sí, se perfeccionó con más y más usos. Realmente es ahora cuando desaparece el hilado del sistema campesino. Por eso existen molinos como el edificio de Quarry Bank. Es el principio del mundo moderno, producción en masa. En los años 1780 la nueva tecnología llevó la energía de vapor a los molinos de Inglaterra. El tejido de algodón, antes un producto de importación caro, era accesible para todos. En los años 1830, en gran parte gracias al algodón, Inglaterra era la nación más rica del mundo. Pero era un trabajo agotador. A principios del siglo XIX, los obreros, como estos del Quarry Bank Mill, hilaban y tejían de 12 a 14 horas al día. Lo que necesitaban era una pausa. La pausa del té, con su azúcar y agua hervida libre de gérmenes, mantenía a los obreros sanos y los telares tejiendo. Pero sus tazas de loza barata tenían una desagradable tendencia a cuartearse. Para evitarlo, primero echaban un chorrito de leche, un hábito que muchos tenemos todavía hoy. En cambio, las tazas chinas eran bonitas y resistían el calor. Por desgracia, los chinos mantenían en secreto la receta de su preciosa porcelana. Un secreto que los alfareros británicos estaban decididos a descubrir. Esto es una arcilla china. Pero esto no es China. Esto es Cornualles. Debajo de Cornualles yacen espesas capas de granito. Durante millones de años se han ido descomponiendo en un polvo fino como de tiza que simplemente se lava de la roca. Se llama kaolin por una serie de acantilados de China. Hoy la arcilla china se utiliza para todo, desde dentífrico hasta revistas, y es el segundo producto británico más exportado. Incluso se lo vendemos a China. Y el hombre que lo descubrió fue un curioso químico cuáquero llamado William Cookworthy. Estaba obsesionado con encontrar el secreto de la verdadera porcelana china. En 1746, Cookworthy visitó una pequeña mina en Cornualles. La mina utilizaba una máquina Newcomen para prevenir inundaciones. Cuando los hornos de la máquina necesitaban un apaño, los obreros les ponían parches utilizando una arcilla local con curiosas propiedades. Cookworthy estaba intrigado,
Vino aquí, a Trigorin Hill, cerca de Helston, para ver el origen de esa arcilla. Este es uno de los pozos de donde venía la arcilla. Increíble. Cookworthy había encontrado el ingrediente que faltaba para una porcelana realmente fuerte justo aquí, en Cornualles. Cookworthy se llevó su arcilla china a casa y empezó a experimentar. En 1768 produjo la primera pieza de genuina porcelana inglesa. Su descubrimiento fue aprovechado por alfareros como Wedgwood, Spout y Coffley aquí en Colport, cerca de Colrukdale. Aquí tenemos la arcilla china, se llama kaolin, ¿verdad? Y voy a echar un poco, es muy fina. Esto por supuesto era la base de la porcelana, ¿verdad? Sí. ¿Y con qué está mezclado? Le añadimos lo que se conoce como piedra china, que es un material muy parecido. Los molemos juntos para hacer un polvo muy fino de esta consistencia y luego lo mezclamos con agua para hacer un líquido espeso, suave que echamos y que se conoce como barbotina. Y está aquí dentro, ¿no? Efectivamente. Hay que mezclarlo bien. Comprobar que es una mezcla suave y agradable. Y yo ahora lo vierto. Dentro del molde. El exceso de barbotina se vierte fuera y lo que queda se deja secar una hora. Aquí está. Adherido por la parte del yeso tenemos este casi maravilloso bol con forma de taza de té. Ahí lo tienes. Kate, este objeto tan delicado ahora hay que ponerlo al fuego, así que nos vamos al horno. Efectivamente. Después de una semana en el horno, se decora la taza. Desde los años 1750 se sustituyó el pintado a mano por la impresión con calcos. Se grababa un diseño en una plancha de cobre, se cubría de tinta y se usaba para imprimir cientos de calcos. Usando esto, los fabricantes podían producir en masa porcelana china decorada, incluso imitaciones de diseños chinos. Como el modelo Willow, creado en los años 1790 por Spout. Después de otra semana en el horno, la taza se vidria y se vuelve a poner al fuego. Es fantástico, qué cosa tan bonita. Y supongo que esto hizo que cosas bonitas como esta fueran accesibles para una mayor parte de la sociedad en el siglo XIX. Estas eran mucho más baratas. Mucho más baratas que pintadas a mano. Es una cosa preciosa. Estoy muy orgulloso de haber participado al hacerla. Gracias a la producción en masa y a la mecanización, cosas que antes eran disfrutadas por una selecta minoría, como el té, el algodón y la porcelana, eran ahora accesibles para todos. El gusto de los británicos por los artículos exóticos como el té, el algodón y la porcelana inspiró una revolución. Y hoy, prácticamente todo lo que ponéis en el carro de la compra, desde revistas ilustradas hechas con arcilla china, al té y los paños de cocina, incluso el mismo carro metálico de la compra, todo está ahí gracias a que los georgianos desearon la buena vida. Gracias a nuestra mezcla única de riqueza mineral, ingeniosos industriales y apetitos insaciables, Inglaterra había hecho el mundo material moderno.